Vamos a hablar ahora de la infinidad de repercusiones que se conocieron en estos últimos días desde el viernes, ¿no? Cuando la presidenta Cristina Fernández anunció los preparativos y los proyectos de cambio en el ámbito de la justicia, Raúl. Exactamente, y tendríamos que decir, Patricia, que además de las repercusiones hubo mucho debate previo a los anuncios de la presidenta de la Nación del viernes que de alguna forma eran esperados. Y uno de estos debates se dio justamente en un espacio creado por una serie de jueces, de personas de la justicia que reclamaron algunas de estas reformas. Y estamos hablando del espacio llamado Justicia Legítima. Uno de los que participó activamente en esta convocatoria y en este debate es el juez Carlos Rosansky, juez de La Plata, con quien estamos en comunicación telefónica. Doctor Rosansky, lo saludamos desde la televisión pública. Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, doctor, ¿cómo han tomado? Bueno, sabemos de las repercusiones favorables que ustedes han planteado con respecto a estas medidas. ¿Qué es lo más importante que usted destacaría de los anuncios de las reformas, de los proyectos que va a lanzar el Ejecutivo próximamente al Congreso? Yo creo que todos son importantes y además, por supuesto, están en sintonía con lo que está pasando en el país en materia de justicia, o por lo menos desde el espacio nuestro, pero yo pongo el acento en la reforma del sistema de elección de los miembros del Consejo de la Magistratura. A mí me parece que eso es lo que eso recién se va a poder ver cuando esté en marcha, pero va a dar un vuelco total a la temática, porque es cierto lo que decía la presidenta, que una parte del Consejo es elegida popularmente, que son diputados y senadores, y no pasa lo mismo con los que representan corporaciones como puede ser el Poder Judicial o académico, etcétera. Yo creo que esto primero va a permitir que sea, y su nombre lo indica, que se legitimice la silla de la gente que va a estar sentada ahí, porque es obvio que si un organismo como el Consejo, que es el encargado de designar, sancionar, eventualmente destituir jueces, tiene como integrantes miembros de la propia corporación que va a ser analizada y eventualmente sancionado algún miembro, es lógico que si representa a esa corporación porque es votado dentro de la corporación, se va a sentar muy probablemente a defender intereses corporativos. Esta medida, en forma directa, le hace un corte a esta historia y le dice, bueno, mire, si esto se vota popularmente, igualamos los miembros que están sentados ahí, es el propio pueblo que está representándose en esa mesa, y entonces el nivel de legitimidad es total, porque es evidente que la gente, y acuérdese porque esto va a pasar, la gente no va a elegir jueces reaccionarios que defiendan a la corporación, va a elegir aquellos jueces que sepa que van a poder interpretar mejor, porque ese juez para poder postularse va a tener que mostrar lo que hizo los últimos 30 años. Es decir, cuál es su verdadera forma de pensar respecto de muchos problemas que son esenciales y que son los que deciden los jueces todos los días. Así que en ese sentido yo creo que es revolucionario plantear que miembros de una corporación dejen de ser elegidos por la propia corporación. Ahora, Rosansky, esto que usted señala, evidentemente es importante desde varios sentidos. Uno es el que usted lo plantea. Otro porque fue justamente el proyecto que más reacción provocó, más reacción en contra, me refiero. Uno podría suponer por qué estas reacciones, pero preferiría que lo analice usted. ¿Por qué hubo este tipo de reacción que inclusive llevó a algunos medios a estar describiendo que hay un rechazo como si fuera masivo en la justicia respecto a estas reformas que plantea el gobierno? Claro, bueno, evidentemente yo estoy en las antípodas de esa opinión, porque me parece que, primero que el rechazo no es masivo, el que lo dice está falseando la realidad, porque primero no tiene ningún parámetro para decirlo, pero yo quiero apuntar a la pregunta sobre la reacción. La reacción es lo que da origen al término reaccionario. Todo avance social siempre a lo largo de la historia ha generado reacciones, y las reacciones son de quienes se ven perjudicados por esos avances. Este tipo de propuestas, como muchas otras, que tienden a eliminar privilegios, es esperable que haya reacciones de aquellos que van a perder esos privilegios. Y esto hay que analizarlo a la hora de ver quién se opone. Yo me pregunto, ¿quién se puede seriamente, desde cualquier ámbito, no solo corporativo, quién se puede oponer seriamente a democratizar el Poder Judicial? ¿Quién se puede oponer seriamente o no gustarle que se vote
a quien va a representar al propio Estado a la hora de nombrar o de sancionar jueces. Es evidente que el que va a oponerse es el que quiere defender lo de siempre, por eso es conservador, por eso es reaccionario, y por eso una parte de la justicia acompañó dictaduras y las convalidó. Esto hay que volver a decirlo porque también explica el rechazo al cambio, que es natural en organizaciones cerradas, corporativas, conservadoras y reaccionarias. Doctor Rosansky, ¿cómo se logra que este debate tenga una mayor participación pública para que se involucre también a aquellos que no se embanderan simplemente porque están a favor del gobierno y apoyan una medida, o como se sienten en contra del gobierno van a rechazar todo lo que el gobierno proponga? Porque usted al principio decía, no se van a votar jueces reaccionarios con esta forma de conformación del Consejo de la Magistratura. ¿Cómo se hace para que aquellos que reclaman justicia por diferentes hechos que lo han perjudicado o ven que perjudican a la sociedad y no son juzgados o correctamente condenados, cómo se hace para que también se sientan partícipes de estos cambios? En primer lugar, porque al votar están participando de una manera sumamente activa, en primer lugar. Sí. Y respecto de lo otro que se decía al principio, el movimiento de jueces, fiscales y defensores de estos 2 días en la Biblioteca Nacional, que tuvo como antecedente las solicitadas y que fue creciendo realmente, a mí me sorprendió que creciera tanto, porque en realidad no nos podemos tampoco engañar ni ser ilusos. Una parte importante del Poder Judicial, ya la definimos, es conservadora, de modo que no va a ser fácil el avance, pero se va a producir, es irreversible. O sea, hay un recambio generacional que ya está en marcha en el Poder Judicial de gente más joven, en primer lugar, que por supuesto se crió de otra manera y se educó de otra manera, con otros profesores. Y de la gente más grande, no, hay una parte que por supuesto son conservadores, pero hay otra que no. O sea, la edad tampoco quiere decir mucho en este sentido. Y respecto de la gente, y la prueba de que la gente puede participar y debe participar es porque acá no hubo limitación en cuanto a la organización de estos 2 días de discusiones. Podrá pasar en un futuro que si se llega a generar algún tipo de organización o asociación, por razones obvias y por definición, involucre exclusivamente jueces, fiscales y defensores, que no tiene nada que ver con la participación que siempre tiene que tener el resto de la comunidad, incluidos académicos, abogados, psicólogos, trabajadores de cualquier gremio, que por supuesto bienvenidos son. Rosansky, buenos días. ¿Qué pasa con la constitucionalidad de estos cambios, de esta iniciativa? Hay sectores que hablan de que es inconstitucional. No, es falso, no resiste análisis eso. En primer lugar, porque las medidas propuestas tienen 2 ventajas a mi entender. La primera, por supuesto, que no vulneran ninguna garantía constitucional. Le doy un ejemplo muy concreto. La Constitución Nacional establece cómo va a estar distribuido el Consejo de la Magistratura, pero de ningún modo cómo se va a elegir el integrante de ese Consejo. De modo que una ley que diga cómo va a elegirse no está en ningún caso violando la Constitución. Eso es un hecho clarísimo. Y en segundo lugar, porque hubo un cuidado, a mi entender, en el discurso donde se ponen a publicidad estos anuncios, hubo un cuidado en no invadir el Poder Judicial. De modo que me parece a mí hasta desagradable reaccionar diciendo que esto es una invasión al Poder Judicial, porque me parece que ese tipo de opiniones, que son muy bienvenidas, tienen que ser reservadas cuando efectivamente se vulnera la independencia del Poder Judicial, o se intenta vulnerar. Pero cuando usted lo generaliza y cada cosa que no le gusta o le va a perjudicar sus intereses corporativos sale a decir que es un intento de avance sobre el Poder Judicial, realmente lo estaba analizando. Y me parece injusto porque si aquello que dijo la presidenta acompaña todo un proceso que se está viviendo después de décadas dentro del Poder Judicial y que es bueno para la sociedad, estamos hablando de bajar los jueces de los estrados, estamos hablando de que la justicia llegue a los lugares más alejados, a los sectores más vulnerables. ¿Me puede decir a quién le molesta eso o a quién le puede molestar? ¿O qué pensamiento y qué ideología tiene que tener el que se molesta por estas cosas? Y bueno, va a quedar al descubierto. Rosansky, muchas gracias por este contacto. Buenos días. No, al contrario, un gusto. Hasta luego. Hasta luego.